Un atributo de la obra de Leiva es lo natural, no como imitación de ese concepto externo y disasociante que aspira a retratar lo percibido y hacer de él un testimonio de similitud, como expresión de un mundo cognitivo donde lo real no se deposita solamente en lo que el hombre conoce a través de los sentidos, sino más allá, en el viaje arquetípico por la vida, donde el artista, una modalidad del héroe mítico, vive el drama visual de los contrarios, la conciencia y el inconsciente, la luz y la oscuridad, la figuración y lo abstracto, el realismo y la fantasía, la energía masculina y la femenina, la infancia y la madurez. Poco importa que el mundo de Leiva semeje un orden propio, determinado por su imaginación y su memoria, por sus recuerdos convertidos en figuras cromáticas que provienen de los estratos profundos de su biografía personal. Esa singularidad, esa diferencia, son lo natural, porque significan la virtud misma proveniente de Dios, que los iluministas veían manifestarse en todas las cosas, el arte en ellas. Leiva no intenta reconstruir la naturaleza. Su contacto directo y el poder de fecundarla solo pueden tener o quien la ha hecho los órdenes que le pertenecen. Los hombres forman un reino distinto. Por eso, con su obra, Leiva el natural rehace el tejido de lo existente, aunque parezca no estar inmediato. Ese es el privilegio de su creación. Una antigua escuela considera que la obra de arte no es una representación de la naturaleza, porque ella misma es obra de la naturaleza, y que la verdadera técnica en el arte es la ausencia de artificio, aquello que llama accidente controlado, una disciplina espontánea o una espontaneidad disciplinada. Hace años aprendí que a los niños pequeños no debe preguntárseles lo que hacen mientras pintan. Es ponerlos ante un aprieto, porque su respuesta, si se obtiene, sacrifica lo espontáneo en el discurso de la razón. Por eso Aragón dice que el arte atiende lo maravilloso y se ocupa de cómo combaten los planetas con las libélulas. Cometerá un error quien pida a Rubén Leiva cualquier explicación de lo que hace. Este pintor es mudo, su obra habla por él.
Estamos en la casa del estudio de Rubén Leiva, aquí en Oaxaca, y nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a iniciar una plática contigo, Rubén, sobre todo pues platicando un poco de lo que es tu pintura. ¿Cómo surge la idea en ti mismo de pintar, de dedicarte a pintar? Bueno, es una idea que nace desde niño. El gusto por la pintura se da en principio por el gusto por los colores. En inicio la idea que sigue vigente es precisamente el que en Oaxaca se produce tanta artesanía, incluso otras cosas que las comentaremos más adelante, tienen una gran repercusión en mi sentir, entran por mis ojos, pero nunca podía entender cuándo iban y cómo iban a salir todas estas emociones que me hacían vibrar. Desde esta parte viene acompañada de necesidad de cómo poder llegar a plasmar esos sentimientos, ¿no? Como todos, o como algunos pintores, se van buscando los canales de la técnica y en su momento empieza a ser una ya gran necesidad, empieza a ser una necesidad vital de querer pintar. Y se empiezan a copiar algunas cosas desde niño y empieza esto a generar ya una emoción que para mí es importante hacerlo constantemente. ¿Qué es lo que copiabas? Pues de hecho las historietas, esto no es solo mi caso, es algo que siempre ha existido en algunos otros compañeros y para mí fue emocionante llegar a tratar de decir, bueno, esta parte que la estoy viendo en esta historieta pues me salió, ¿no? Y esto ya era una emoción en principio, ¿no? Esto que dices que tiene que ver con tu infancia y contar o reproducir historietas, ¿tiene que ver con contar cuentos, historias? ¿Tú qué cuentas con tu pintura? Bueno, mi entorno se da precisamente con una cultura popular, con personajes que tienen que ver mucho en mi vida. Mi entorno tuvo que influir tanto y viene a jugar un papel tan importante las leyendas, los cuentos. Oaxaca es eso. Oaxaca está saturado de toda una cultura popular. Lástima promover desde un punto de vista para darlo a conocer, pero que tiene gran injerencia no solo en los pintores, sino en los compositores y en común con toda la gente de Oaxaca, ¿no? En Oaxaca hay una gran sensibilidad, no solo en los que pintan, y en los que escriben, y en los que hacen música. Y esto se lo encuentra uno muy fácil en cualquier esquina en Oaxaca, ¿no? Hay gente muy sensible.
de toda esa tradición, ¿no? Y leyenda que hay en Oaxaca, ¿no? Has dicho mucho que en tu pintura hay como una luz especial y que aparte la luz influye en tu pintura. ¿Cuál es esa luz que Oaxaca te da y esa luz que a la vez emana de tus cuadros? Bueno, es una luz que tenemos en Oaxaca que es verdaderamente especial, ¿no? Tenemos que hablar de lo cromático que es esa luz. Un fenómeno muy interesante, muy importante, que no solo se tiene que reducir a la cuestión luz, se tiene que ir más allá, se tiene que ir a la arquitectura que tenemos, a la arquitectura popular y a la arquitectura majestuosa que tenemos en la ciudad, con grandes efectos por los colores, por la cantera verde, por esa ciudad vegetal que tenemos, ¿no? Y que llega un momento en que lo que estás sintiendo y viendo es verdaderamente increíble, ¿no? Está fusionado en todos esos aspectos, ¿no? Y el resultado es una verdadera luz cromática, ¿no? Con ese sol tan intenso, con esa luz tan hermosa que a veces es naranjada y amarilla, y eso pues te hace vibrar, ¿no? Y el que se te meta por los ojos es importantísimo como pintor, ¿no? Tratar de entender una parte que es puro sentimiento, ¿no? Y la luz que tus cuadros, colores, ¿qué tipo de luz quieres tú devolver de alguna manera? Devolver luz que es la luz nuestra, que es la luz traducida a la obra de arte, que es la luz que puede jugar un papel todavía mucho más importante, porque es una fortuna el tener esa luz en Oaxaca, ¿no? Ser promotor de esa luz en base a mi obra, ¿no? Con los verdes, con los naranjas, con los amarillos, ¿no? Dado que tiene que ser un resultado natural, porque te lo está dando este espacio, ¿no? Entonces, devolver en base a la pintura ese legado tan importante que es la luz de Oaxaca, ¿no? Y en la naturaleza, bueno, estamos en tu jardín, está todo rodeado de las plantas que tú cuidas, pero ¿de qué manera la naturaleza como temática es importante en tu pintura? De hecho, la naturaleza es importante porque la naturaleza no se puede equivocar. Podemos tener un verde junto a un rojo, pero porque así lo dicta la naturaleza y no tanto la técnica que es emanada de las escuelas y todo este tipo de cosas que en un momento dado te hacen a veces recorrer caminos equivocados, ¿no? Creo que la naturaleza estéticamente juega un papel importante, sus formas, como estos cactus, ¿no? Como órganos, que son pequeñas catedrales, ¿no? Y de ahí retomas ciertas cosas, en ese momento no las copias como tales, convives con ellas y llega un momento en que salen transformadas, ¿no? ¿Cómo definirías tu estilo? Mira, Mercedes, el tratar de definir mi estilo es algo que no me ha preocupado mucho. El pintar de determinada manera corresponde a un verdadero sentimiento, a una manera de sentir las formas ligadas tal vez con lo abstracto y lo figurativo, y podría calificarse de eso, ¿no? Un arte figurativismo abstracto, o no sé de qué manera mucha gente lo podría encajonar. Verdaderamente no me preocupa mucho eso, me preocupa más los resultados plásticos que pueda tener, ¿no? Fusionados en formas agradables, porque es importante tener gusto para hacer arte, ¿no? Y es algo que sí se debe uno de preocupar en el sentido estético de las cosas, ¿no? El que nos preocupemos mucho por tal vez encajonar esa escuela, esa corriente de tu trabajo, llega a tener determinadas limitaciones, ¿no? Porque quedan encajonados algunas formas que tú puedes o que tú quieres manifestar, y porque te preocupas mucho en eso, dices, no encaja, empiezas ahí a divagar, ¿no? Pero de alguna manera has estado seducido por algún estilo, por algún pintor. ¿Cuáles serían tus influencias, Rubén?
De hecho, mis influencias son pintores y no pintores, ¿no? Que me encanta ver la obra de los demás, la comento, no me da miedo, es una parte que la siento y la digo, ¿no? En todos los cuadros que yo puedo ver le tengo que encontrar, aunque no sea de mi estilo, aunque no sea la corriente que yo esté manejando, me encanta entresacar esa parte bonita de la pieza, ¿no? Me gustan mucho los paisajes, te soy sincero, me encantan los buenos bodegones, ¿no? Me encanta ver un Cézanne como un Paul Klee, ¿no? O sea, me gusta muchísimo todo el arte, lo que verdaderamente tiene un peso estético, ¿no? Y me encanta Paul Klee, Chagall, toda una serie de pintores impresionistas me tiene fascinado, ¿no? Esa parte del arte del 20 me gusta muchísimo, ¿no? Y lo retomé, pero tuve que hacer mi cocina, ¿no? Para poder ser yo, ¿no? Porque es muy difícil en Oaxaca, ¿no? De hecho, es azaroso porque la parte del pintar corresponde a toda una inversión de tiempo y se llega a convertir en el oficio. Así como puede tomar y convertir ese error en acierto, hay una parte como mágica que hasta la sacada o la escurrida de ese color está fusionada con una forma, ¿no? Y esto no se pudo haber dado antes, sino en ese momento, ¿no? O sea, para mí no hay nada circunstancial. Para mí está fusionado todo en base a un trabajo constante y que tiene que tener un resultado acertado, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a encontrar un equilibrio precisamente en eso que está como volando, como aéreo que tú señalas, con otras formas muy concretas que hacen referencia a todo un mundo infantil? Juguetes, personajes, casitas, muñequitos, diablitos, o sea, hace referencia mucho tu pintura, en cierta medida, a un mundo que está muy construido, como tú señalas, pero que tiene que ver mucho con la parte como infantil. Sí, de hecho hubo una parte muy, muy importante de mi vida, que fue la infancia. Esa parte fue tan bella que si yo volviera a nacer pediría la misma, ¿no? Pediría la misma. Estuvo sobrecargado, sobresaturado de imágenes bellas, de personajes que tuvieron que ver mucho en mí por todas sus historias, sus cuentos, sus leyendas. Entonces tuve a muy corta edad una terapia intensiva, tan positiva, que echó a volar mi imaginación, ¿no? Cuéntanos de eso. ¿No? ¿Cuáles eran esas imágenes y cuáles eran esas personas? De hecho, fueron cuentos que están presentes, no de una manera clara ahora, porque se ha perdido durante todos los años, esos personajes populares que tuve la oportunidad de conocerlos tan cercanamente y dormir en los mismos espacios porque me encantaba hacerlo, eran trabajadores, ¿no? Artesanos, y que es una parte que me formó, ¿no? Que me formó en la parte más importante de este oficio, ¿no? Que es la creativa. Porque puede ser muy buen técnico, puede ser conocer de cantidad de recursos para poder pintar. Pero si no existe esa parte imaginativa, creativa, pues no vale, ¿no? Se queda truncada. Y esa parte popular me la inyectaron y la gocé y la viví con toda una serie de amigos que, bueno, que tuvieron que ver por los juegos, los juguetes, y afortunadamente todos esos juguetes eran tan creativos que antes de tomarlos para jugar, lo primero que hacías es ¿cómo lo hicieron, no? ¿De dónde viene esta imaginación para hacer este juguete? ¿Tus papás a qué se dedicaban? Ellos tenían un taller de artesanía, de telares, artesanal totalmente, donde se vivían los colores y se dormían con ellos. Entonces fue una inyección brutal, ¿no? Brutal. ¿Tus hermanos te contaban también cuentos o te contaban esos cuentos? Eran los trabajadores de mi padre, ¿no? Que tuvieron que ver mucho en Rubén, ¿no? Estaban preparando a un individuo ahí que nunca se imaginaban qué iba a pasar con él, ¿no? Bueno, en este caso tampoco yo sé qué iba a pasar conmigo, ¿no? Pero empezaba Rubén a estar inquieto por toda una serie de motivaciones, ¿no?
¿Ese fue tu primer contacto con lo artístico, lo creativo? Sí, claro que sí. ¿Y a qué edad empezaste tú a hacer algo con tus manos a nivel artístico o creativo? A los 11 años de edad. A los 11 años empecé a pintar mis primeros cuadros, ¿no? Con los recursos que tenía, por el desconocimiento de materiales y por no conocer, ¿no? Entonces empecé a buscar los canales que me llevaran a poder conocer, ¿no? A la gente, ¿no? Me llamaba mucho la atención la gente que pintaba, ¿no? Me encantaba verla, ¿no? Y me metía yo por ahí a juzgar, ¿no? Lo primero fue entonces la pintura, el dibujo. El dibujo. ¿Y el objeto? El objeto es algo que pues siempre me ha movido mucho, ¿no? Es una parte que se convivió con ella, porque si hablamos del juguete tradicional, es un arte objeto, ¿no? Y que tiene una repercusión, una injerencia en mi sentir de una manera brutal, ¿no? No puedo ver yo algo que sea un arte objeto de una concepción artesanal popular porque me jala, ¿no? O sea, me divierte, inmediatamente me identifico con todo eso, me regresa de una manera muy fácil, ¿no? Que fue tanta emoción que capaz me pongo a llorar, ¿no? ¿No? ¿Tenías una infancia feliz? Muy feliz, muy feliz, muy feliz, totalmente feliz. ¿Dónde estamos, Rubén? Bueno, estamos en el espacio donde se generan todo este juego tan serio, este monerío que lo vamos a comentar, lo vamos a ver. Es el espacio más íntimo de Rubén, ¿no? Que es su pequeño taller, ¿no? Es un espacio donde pues todo tiene que ver, ¿no? Donde están involucrados toda una serie de esencias brutales, donde Rubén se mueve de un lado a otro, donde se limpia las manos, donde contesta el teléfono, donde está todo, ¿no? Donde está su cocina, ¿no? Su cocina, su verdadera cocina, que es pues el hacer sus cuadros, el hacer arte, ¿no? Y ese es el espacio más íntimo de Rubén, ¿no? ¿Qué materiales comunes utilizas al pintar? De hecho, estoy trabajando en este momento puros óleos, ¿no? Óleos sobre lino, tratando de cumplir con toda una serie de compromisos que tengo, que son afortunadamente brutales, y estoy gozando de todo esto, ¿no? Que paulatinamente va cambiando, ¿no? Y esto es un fenómeno que tiene que provocarse, que crearse. Y estoy contento con lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué te genera el óleo? El óleo, nada más de olerlo, sería como oler un platillo favorito, ¿no? Y inmediatamente a tratar de seducir, ¿no? Con el óleo la tela, ¿no? No puedo ver espacios blancos, inmediatamente me imagino los colores que puede tener, desde el más gris hasta el rojo más profundo, ¿no? Y eso para mí es tan importante, el violar todas esas partes que están blancas, ¿no? Y nada más ver colores para mí es ya seducir, ¿no? Esos espacios, ¿no? ¿Has utilizado otras técnicas como el acrílico? Hubo un intento del acrílico, pero la materia, el sentir el óleo, para mí es extraordinario, ¿no? Y es uno de los materiales que me encanta utilizar, ¿no? Se me asienta bien. Todos los pintores buscamos qué materiales, qué herramientas, qué técnica es la que nos tenemos que encontrar en nuestro camino, ¿no? Y para mí el óleo es maravilloso, ¿no? Independientemente de que pues hago gráfica en determinado momento, pero para mí clavarme verdaderamente en mi trabajo del óleo es fascinante, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves la tela en blanco? ¿Cuál es? Inmediatamente está un proyecto en la imaginación, porque
bueno, no hago proyectos para preparar mi cuadro, ¿no? Dibujo con los colores, ¿no? Directamente el proyecto se está generando y lo estoy plasmando en este momento, una actitud, considero valiente para decir, ahí va, ¿no? Y el resultado es esto, ¿no? Es algo que tiene un efecto que me encanta en mi pintura, que es esa espontaneidad, esa frescura que no se pierde a pesar de que es un cuadro que puede tener mucho tiempo de hacerlo, siempre va a parecer que está acabado de hacer, ¿no? ¿Cómo sabes que ya terminaste un cuadro? Bueno, tiene que ver con un proceso. Hace algunos años yo no podía sentir eso, ¿no? Ahora lo entiendo porque un equilibrio que te hace sentir que esa parte ya está hecha, ¿no? Ni un pincelazo más, ni un pincelazo menos, ¿no? Es algo que no se puede explicar porque es un sentimiento, ¿no? Esta pieza está estructurada. Si esta pieza le hago más, esa pieza puede empezar a endurecerse, a entrar a canales que para mí son indecibles, ¿no? Hablábamos de un poco la cocina, que es hacer un cuadro o con los materiales, pero ¿qué relación tiene también o qué te inspira eso de los olores, de los sabores? Tú eres oaxaqueño, es una tierra llena de eso, ¿no? De esa luz que decíamos, de ese colorido, pero la parte, digamos, si lo llevamos aparte estamos en tu casa, que es tu estudio, tienes tu cocina, tienes tus plantas, platícame un poquito de eso, de la o de qué relación podría haber o no con tu pintura. El que en un momento dado exista para mí una relación tan estrecha de lo que es la cocina con la pintura es una de las cosas más maravillosas que nos puede legar esta ciudad que es una maravilla, ¿no? Oaxaca, donde no hay cocina, no hay comida, no hay cultura, o al revés, ¿no? Esto es una relación muy estrecha donde el gris te lo puedes imaginar como un olor a hierba, o el mismo verde, o el rojo al chile. Bueno, hay toda una serie de comparaciones que se pueden dar con la cocina, ¿no? Y verdaderamente, pues, el hacer arte es una cocina, ¿no? Tú como pintor sabes cuál es tu cocina, cómo empiezas el cuadro, qué le pones primero, cómo va a ir avanzando. Es verdaderamente una receta y hay una relación totalmente, ¿no? Totalmente con la cocina, ¿no? Es me encantaría saber más, ¿no? Pero con la cocina que hago creo que me basta, ¿no? Me basta. Hablaba también de lo que es el sentimiento en tu pintura y yo pensaba en la música. ¿Cómo la música te acompaña y te inspira, Rubén? La música tiene en mi trabajo una gran parte que ver y que sentir. Considero que mi trabajo tiene una gran parte de musical. Me encanta la música, me encanta la buena música, me gusta el jazz, la ópera, muchas corrientes de la música, la cual la pongo para pintar, no como un recurso, porque siento que para mí la música es una de las artes con la cual el pintor puede estar haciendo su trabajo y estar escuchando a la vez, ¿no? Yo no podría estar leyendo un poema y estar haciendo mi cuadro, ¿no? Aunque me encanta y me fascina la poesía, ¿no? Pero sí realmente es la que encaja con los pintores, ¿no? Algunos no pintan escuchando música, pero en mi caso me gusta muchísimo la música, me genera emociones que hacen también cambiar mis pinceladas, me hacen vibrar y mis estados de ánimo se convierten más plenos, ¿no? Y eso me gusta mucho. ¿Y en qué otras cosas te inspiras? Más bien, ¿qué otras cosas te inspiran? Me inspira casi todo. Hay un gran vicio, creo que es un vicio sano. Me encanta ver, camino y estoy viendo detalles, todas esas estructuras, todo eso generado por el tiempo, me encanta ver eso. Son verdaderas piezas de arte en la calle,
hay algunas estructuras, obras en construcción que de una manera, entre comillas, inconscientemente los trabajadores hacen esculturas y me detengo y el observar he entendido que de repente van a salir, ¿no? Y no me preocupa cuándo van a salir, ¿no? Porque como hay una dinámica, un determinado cuadro aparecen, ¿no? Transformadas, desde luego, ¿no? Nunca espero un resultado parecido, ¿no? Porque no trabajo de esa manera, ¿no? Mi mecánica es otra, ¿no? Pero llegan a aparecer inmediatamente, ¿no? Hay quienes han considerado tu obra como simplista, ¿no? Precisamente por este mundo como infantil, pero pensando en artistas como Picasso, por ejemplo, que han hecho una evolución dentro del arte tan fuerte en estilos y demás, ¿tú qué pensarías de eso, de esa gente que dice que tu obra es simplista? Mira, poner un ejemplo de lo que es diferente el ejemplo. En una ocasión oí lamentaciones de algunos compañeros que por qué, si tú vendes, es porque estás en una dinámica totalmente comercial, ¿verdad? Se te critica porque tú eres aceptada, ¿no? Lo que habría que ver qué hay de fondo de todo eso. Y llegué a entender que toda esa gente que critica le encantaría vender, le encantaría que sus cosas funcionaran de esa manera, pero como no viven ese momento, para ellos es malo, ¿no? Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, es ¿qué pasa cuando esto se simplifica? Cuando esa luz la logras con la fusión de 3 colores, creo que no se les da a todos. La mayoría de los pintores tienen un proceso de rebuscamiento, de estarle tallando para lograr esa luz. Es muy válido, yo entiendo que son diferentes personalidades. La mía es otra. Y eso lo generé de esa manera, ¿no? Por mi entorno, por mi manera de vivir, por escuchar la música que escucho, por tener los amigos que tengo, ¿no? Por lo que como incluso, o sea, asimilo en otro orden las cosas, ¿no? Y logro esas luces fusionando 3 colores, ¿no? Y eso tampoco no es nada fácil, ¿no? Y el caso de Picasso, bueno, es evidente que hubo un gran proceso, una gran valentía y como resultado está una gran propuesta que cambió el concepto del arte, ¿no? Y eso no lo va a echar abajo, ¿no? Es algo que cuando tú te atreves como ser humano a tener esa actitud ante la tela, con la pintura, empiezan a coincidir toda una serie de códigos universales, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas que son parecidas a las de Picasso, a Paul Klee, pero es que es la actitud la que te hace llevar precisamente a esos códigos tan parecidos, ¿no? Y simplificar no es nada fácil, es muy difícil. Estamos en Santo Domingo y toda esta parte arquitectónica, ¿a ti qué te genera? ¿Qué motivación te da, Rubén? Mercedes, estamos en un espacio de una arquitectura monumental increíble que nos muestra claramente el concepto de la arquitectura que se tenía en aquellos tiempos, de la arquitectura monumental. Cumplieron con su momento histórico, seguirán cumpliendo y son ejemplos verdaderamente increíbles, ¿no?, de la arquitectura, que nos dicen mucho y repetir, es un legado arquitectónico bellísimo que influye mucho en todos nosotros como oaxaqueños y pues no solo como oaxaqueños, ¿no? Este es un legado a la humanidad, ¿no? Cuando se ve la magnitud y lo trascendental que es verdaderamente un legado a la humanidad increíble, ¿no? Y todo lo que es la tradición de arte prehispánico,
colonial, incluso de Oaxaca. ¿A ti qué te genera toda esta tradición cultural? De hecho, no me fuentes potables, pero basado precisamente en el sustento que ya se tiene, pero el trabajo de nosotros y el deber de nosotros como artistas es precisamente tratar de crear y recrear, figurar y desfigurar, ¿no? Y ese legado se vuelve todavía mucho más importante porque de hecho los canales a los cuales hay que abrir todo este legado ancestral es precisamente de donde proviene, ¿no? Que es lo universal, ¿no? Nuestra tarea es prácticamente, nuestro compromiso es llegar a universal del quehacer, ¿no? Que asumimos cada momento, ¿no? Están ahí, están las ruinas, está esta arquitectura, pero el efecto debe de ser otro, ¿no? El efecto debe de ser mucho más allá de lo que convencionalmente tus ojos ven, ¿no? Pero, por ejemplo, tú construyes de alguna manera escenas, imágenes, en esa libertad de uso del color. ¿Hay alguna, no sé, como una seducción más allá de la arquitectura tradicional? Sí, el juego de elementos y la verdadera arquitectura que estamos viendo en este momento, en este espacio, nos demuestra que todo este juego de elementos hacen que una luz tenga y cumpla su función de tal naturaleza que se vuelve pues un juego, ¿no? Un juego increíble, ¿no? Y que podemos ver el mismo blanco, pero con una serie de variantes, de una manera increíble hacia los amarillos, hacia los naranjas, hacia los grises. Y es verdaderamente sorprendente lo que genera la arquitectura, ¿no? O sea, las fugas de luz que son bellísimas, ¿no? Y eso hace que haya una gama importante de colorido, ¿no? En los mismos blancos nada más, ¿no? Oye, Rubén, y todo lo que es el arte barroco, el arte colonial, ¿a ti te has sentido afín con esa tendencia artística? El que un momento dado tenga que ver en mi pintura es realmente muy poco. Eso es lo que creo, ¿no? Pero cada que va pasando el tiempo, me dando cuenta que esas entradas a misa, esas entradas para ver los retablos, toda una serie de arquitecturas basadas en espacios mucho más pequeños que esto, tiene que ver de una manera trascendental en todo tu trabajo. Lo que pasa es que es un poco más retardado el que en un momento dado tu pintor contemporáneo, porque estás viviendo este momento, estás pintando en este momento, la influencia de todo eso sea más evidente, ¿no? Como que no somos más reacios a tratar de aceptarlo, pero hay ciertas manifestaciones donde entiendes que se da, ¿no? Pero es mucho menos que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Religiosa? Bueno, de hecho, sí, sigo siendo religioso a mi manera. Oye, Rubén, ¿por qué no paseamos tantito por esta bóveda que es preciosa y me platicas un poco más de toda esta parte religiosa en tu vida o en tu infancia? ¿Eso es el lado místico tuyo? Sí, de hecho, el crecer y el tener constante acercamiento con toda una serie de tradiciones que se dan en este barrio donde nací, los amigos posteriormente, van creando en ti la familia, van creando en ti ciertas bases para que tú vayas creando un deseo, ¿no? Pero un deseo que se quedó ahí estacionado, que nunca pensé que fuera a ser vigente en la actualidad, pero bueno, han salido cosas que me han servido mucho, cosas que me baso para sustentar una manera de ser, y ha sido importante, ¿no? Haber visto esa parte como un proceso importante de mi vida, ¿no? De todo el ambiente de la ciudad, ¿qué genera en ti? ¿Qué alicientes te da? ¿Qué estímulos te da una ciudad tan bella, Pues, tan llena de iglesias, pues bien. de museos, de gente interesada en la cultura? De hecho, hay una parte muy importante de la ciudad que es que el sol que tenemos, que ya habíamos mencionado, el agua, las pátinas que se van generando a través del tiempo, que es precisamente lo que da la pauta, lo que visualmente lo retomas e inconscientemente lo estás transmitiendo a tus cuadros.
y cuando te das cuenta y recorres las calles, es que encuentras que el amarillo, el color que sea que metiste en ese cuadro, te lo estás encontrando en la pared de la esquina, ¿no? Y dices, ¿cómo se parece a mi cuadro? No, ¿cómo se parece mi cuadro a eso, no? Que es una pared deslavada por el tiempo, o unas líneas que se parecen a los herrajes tan bellos, y te das cuenta que el que está teniendo una relación, el que empieza a tener una relación tan estrecha con su ciudad, con su arquitectura, es el artista que está haciendo sus cuadros, ¿no? Entonces, no solamente es la influencia de los pintores hacia los demás, no, aquí hay que hablar de la gran influencia de la arquitectura, de ese entorno que tiene que ver cantidad, ¿no? Entre una serie de cosas que tú las puedes ahí sentir y ver, ¿no? Que las caminas diario y que las ves, ¿no? Como esto que está acá, ¿no? Ahora, no todos tus cuadros son rojos, azules, amarillos, verdes, rosas, o sea, colores primarios muy fuertes. También hay cuadros tuyos y obra tuya con los blancos, los grises, Mira ahora que mencionas, los dorados. Mira ahora que mencionas blancos, esto es un claro ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? El poder ver toda esta parte, ¿no? Mira, y además es una cosa muy parecida, ¿no? Pero parecida de lo mío hacia eso, ¿no? O sea, cómo esto puede en un momento dado tener un efecto, ¿no? Tú conoces varios cuadros que tienen una relación muy directa con eso, pero con códigos que no tienen que ser los mismos, ¿no? Y con las texturas, porque por ejemplo todas las paredes de esta bóveda, ¿no? Y otras de aquí de Santo Domingo, por decir, porque estamos aquí, esta cal con esa arena, con esa baba de nopal, o sea, hay una luz también. Me gustaría que me platicas un poco más de esos blancos, de qué te da ese color. Mira, que podría ser el no color. El no color. Yo siento que hay una cosa importante, mira, cuando nosotros hablamos en este momento de la arquitectura, una de las cosas que plásticamente en lo personal me mueve muchísimo es ver el encalamiento que tienen nuestras paredes y que lo podemos trasladar, no rescatar, retomar, ¿no? Para decir, mi cuadro va a ser parecido a esa pared que está allá, ¿no? Que está encalada y que la están haciendo manos artesanales que de una manera inconsciente no saben ni o saben muy bien, ¿no? No sé cuál de las dos partes sería la acertada, pero te encuentras con cosas tan impresionantes, tan naturales, y que hablar de lo natural es algo muy respetable, ¿no? O sea, son cosas que trascienden de una manera tan importantes por su propio origen, que es lo natural, ¿no? Y eso hacen las manos oaxaqueñas, ¿no? La de los albañiles, en este caso, con esta arquitectura, ¿no? Te dan toda una serie de pequeños cuadros, pero de una calidad impresionante, ¿no? Y el adobe que forma parte de tu entorno, que forma parte del paisaje, de esos paisajes que tú has pintado en épocas anteriores, que ahora pintas con otros puntos. Finalmente es también otro paisaje, quizás un paisaje más interior de la infancia y de ciertos recuerdos, ¿no? Un juego más onírico, por decirlo así. El paisaje y esa textura que te da las fachadas, las paredes, las puertas, sí. El olor. Bueno, acabas de mencionar algo, hasta el olor a húmedo. Las épocas de lluvia en Oaxaca, estamos viendo la forma química acompañada del sol de lo más impresionante, porque el oler esa lluvia, esa humedad, cómo resalta el color, ¿no? El color de tierras naturales, acompañados de la baba de nopal, o sea, es algo bellísimo. Y esto nos produce un efecto de tal magnitud que es uno de los conductos umbilicales más importantes para la gente que está haciendo arte, ¿no? Eso no puede cambiarse, es una parte muy importante con la cual convives. El adobe se vuelve parte de ti. Entre más trabajas, entre más te interesa, de dónde vienen tus raíces, de dónde viene, por qué pintas, de dónde te nutres, pues empiezas a querer que la tierra, ¿no? Entonces empieza a haber una identificación de tus orígenes, que tú eres terrenal, ¿no? Claro. Y que empiezas a adorar esos materiales que mucha gente los aborrece, ¿no? Porque siente que ensucian, ¿no? ¿Tú ¿no? podrías vivir en otra ciudad?
Tengo la capacidad de hacerlo. Ujú. Lo he experimentado, he estado muy bien, pero el desprenderse totalmente de esto que es tan poderoso, que es tan vasto y tan universal, se me hace difícil, difícil. Esto nos hace llorar y nos hace reír al mismo momento, ¿no? Lloras de felicidad y ríes de felicidad nada más por estar acá o por oler la comida, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que tiene, que son demasiado fuertes y es un legado universal, ¿no? Eso solamente lo puede hacer un legado universal, ¿no? Rubén, estamos en el patio de lo que es el cementerio de Xochimilco. ¿Qué ver esto con tu infancia? Bueno, mira, este atrio es algo que está muy metido en mis primeros años de mi infancia. Es un atrio donde nos juntábamos todos los niños de esa época a inventar toda una serie de juegos que ahora se hacen vigentes en toda una serie de manifestaciones de mi pintura. Era un atrio que, desde luego, todo de tierra, para nosotros bellísimo, un atrio muy original, ligado aquí enfrente de la iglesia al panteón, donde también nos atrevíamos de noche a jugar, ¿no? A meternos sin miedo, ¿no? Y aprovechando muchas veces las tradiciones aquí del barrio de Xochimilco, un barrio muy interesante que no ha perdido esas tradiciones. El Día de Muertos es muy interesante, se vive hasta la fecha una tradición vasta en este barrio que no se ha abandonado porque siguen las mayordomías, pero volviendo a la cuestión de la infancia, esto marca una etapa de mi vida, la más importante, ¿no? Donde me pasé horas jugando, inventando juegos con toda una serie de compañeros y compañeras, ¿no? Pero más compañeros, muchas veces juegos pesados, muchas veces juegos muy técnicos y muchas veces juegos que se inventaban y nos recreábamos de una manera increíble y que hasta la fecha no solo a mí hicieron esto tan bello de recuerdos, ¿no? Sino que toda la gente que a veces me encuentro, recordamos toda esta parte, ¿no? Con algunos, ¿no? Otros ya murieron, otros ya no están,
pero son recuerdos muy gratos, ¿no? Definitivamente son recuerdos que me mueven mucho, ¿no? Que me ponen hasta nostálgicos, porque la verdad es algo bellísimo lo que sucedió acá, ¿no? Y de veras es difícil que se vuelva a repetir porque todo esto ha cambiado. Lo han compuesto de una manera que, pues para mí que no se permita jugar prácticamente, ¿no? Pero también es bueno controlar esto porque casi no lo acabamos, ¿no? Casi no lo acabamos sin límites, ¿no? Y pues bellísimo, ¿no? Vivir toda esta parte del barrio, ¿no? ¿Los amigos qué significan para ti? Los amigos de esa época y todavía en la adolescencia significan mucho para mí. No los he vuelto a ver, algunos me los encuentro de casualidad, pero creo que es importante hablar de ellos. Es una etapa en la cual ahora con esta tranquilidad con que puedo ver las cosas, forman parte de veras importantísima en mi manera de ser, ¿no? En cuanto a cómo podía yo asimilar algunas cosas positivas, negativas, y que yo me haya formado y que todo ese trabajo que ellos realizaban artesanal ya estaba funcionando de una manera indirecta desde esa época, ¿no? Entonces les agradezco mucho yo a esos amigos el que me hayan dado la oportunidad de ver a sus padres o a ellos, ver sus trabajos. Era otro canal, pero que iba de veras directamente a mi corazón para poder sensibilizar una parte que es muy importante, ¿no? Que es esa parte artesanal que tuvo mucha injerencia en mi vida, ¿no? Si volvemos al pasado, el año en que naciste aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿cómo era tu entorno familiar? Tus papás, qué estímulos ellos te daban, no nada más en ese contacto con la artesanía, que era lo que hacía tu papá, sino era una buena relación, cómo te llevabas con tus hermanos, cuántos hermanos tienes. Bueno, la relación que en esa época se tenía con los padres es algo muy, muy importante que de veras, la pregunta se me hace muy interesante. Renegué de muchas cosas. Ahora entiendo que toda esa parte que renegaba, que era hay que cumplir con un trabajo, hay que cumplir con esto otro, si tú vas a la escuela debes de hacer una tarea aquí en la casa, todo eso que me caía tan mal en ese momento y que yo no entendía por qué se insistía tanto y que me llegó a molestar, de veras que fue la mejor herencia que mis padres me hayan dado, ¿no? Lo cual en la actualidad lo aplico. No puedo yo dejar de hacer algo, toda esa inyección, toda esa manera de ver la actitud del ser humano con el trabajo, que no te cueste trabajo realizar las cosas, que las disfrutes, fue algo que se me inyectó a temprana edad. Y si algo tengo que agradecer de esa parte familiar, es precisamente el asimilar que como ser humanos tienes que estar activo, ¿no? Que tienes que trabajar, que tienes que hacer, que realizar cosas. Y si es posible más directo, más involucrado tú mismo, es mucho mejor, ¿no? ¿Tus papás a qué se dedicaban? Bueno, más bien, dices que tu padre tenía este taller, pero tu mamá... Era una ama de casa común y corriente, contó una serie de mensajes, ahora lo entiendo, a su manera, con una filosofía natural. Era una sabia, ¿no? Era una mujer que entendía muchas cosas y creo que todo lo hacía por amor a sus hijos, ¿no? Mis hermanos igual, toda una serie de juegos inventados por ellos, a los cuales yo me unía. Muchas veces no me dejaban participar porque en ese momento era el más pequeño, pero con una relación extraordinaria, ¿no? Hasta la fecha, un respeto mutuo. Y la verdad disfrutaron de la misma manera que yo esa parte, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? 6 hermanos. ¿Y alguno se dedica también al arte? No, ninguno, nada más yo. Rubén, ¿y qué otras personas, no sé si primos o tíos o otros parientes influyeron particularmente en esta vocación tuya artística? Bueno, de hecho había una visita no tan constante, pero aparecía por ahí José Zúñiga, ¿no? José Zúñiga, un pintor, un buen maestro,
Me acuerdo que a muy temprana edad él llegaba a platicar con mi padre y me acercaba yo a él y le decía, oiga tío, yo quiero ser pintor, ¿no? Y él me contestaba, bueno, que era difícil, que eso no lo podía decir nada más él así porque sí, y todo se quedó en puras intenciones, ¿no? Pero bueno, ya empezaba eso a muy temprana edad, el deseo de ser pintor, ¿no? Y más cuando él aparecía, ¿no? Y se lo he dicho a él, ¿no? Y lo comentamos porque nos seguimos viendo ahora más seguido, ¿no? ¿Qué edad Y tenías? recordamos, tenía yo cerca de 13 años, 13, 14 años. Pero ¿qué fue lo que te determinó que querías ser pintor? O sea, Ah. ¿viste un cuadro? ¿Viste algo que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Me encantaba ver las imágenes de las iglesias, ver los cuadros, me interesaba mucho el tipo de material, la pintura que se utilizaba, lo cual fue desapareciendo el gusto por entender esa parte, ¿no? Es una parte que tiene su momento histórico y está muy bien allá. Me gusta mucho ver esas piezas, pero me encanta lo contemporáneo, ¿no? Pero bueno, tenía que haber un resultado de esa naturaleza, ya que estoy viviendo mi momento, ¿no? Escuela te sirvió para encontrar un estilo y un camino dentro de la pintura, porque ya antes pintabas. Entonces, ¿de qué manera te sirvió o no te sirvió? De hecho, rotundamente no me sirvió de nada. Esta parte del encuentro, de todo esto, es bajo una insistencia muy fuerte de trabajo. Estoy claro de eso, que el oficiar diario de veras te lleva a resultados increíbles. Todo lo que yo había visto en la escuela no me sirvió absolutamente en cuanto al estilo. Tenía yo unas referencias totalmente equivocadas, no sé si era yo muy disperso o no entendí absolutamente nada. Algunas cuestiones técnicas me sirvieron muchísimo, pero en cuanto al estilo y eso absolutamente nada. Todo lo que yo veía y se me trataba de explicar que eso era lo correcto, siempre después hice todo lo contrario. Y precisamente se da todo esto, ¿no? O sea, esa búsqueda incesante por tener una personalidad que fuera la mía y no tiene que ver absolutamente nada con la escuela, ¿no? Toda esa gente que estaba ahí metida tenía otra relación con el arte, no sé si no lo sentía o no sé, a lo mejor por eso eran maestros de escuela, ¿no? ¿Tú te consideras un pintor autodidacta? Totalmente autodidacta, ¿no? Desde luego que me considero eso. Las grandes influencias que tengo son de la vida, el estar con todos estos sentidos abiertos para poder asimilar todo lo que pueda estar a mi alrededor, en mi entorno, y siempre queriendo ser más humilde para poder seguir manteniendo esa parte que me ha generado todo ese bienestar, ¿no? Y ese buen entendimiento de lo que se puede generar a base de la constancia, el trabajo, el oficio, que es la herencia cultural que mis padres me dejaron, ¿no? Y que es lo mejor que pude haber tenido, ¿no? Entonces, ¿la pintura te ha dado esa seguridad? Sí, me ha dado esa seguridad. La pintura me ha dado seguridad y me ha dado todo hasta el momento, ¿no? El conocerte a ti, ¿no? El conocer a toda una serie de gentes que para mí son muy importantes y que junto conmigo nos estamos subiendo a este barco, ¿no? Que para mí es muy importante, ¿no? Y ya conoceremos más gente y ya nos conoceremos mejor y conoceremos la pintura que viene, ¿no? La que tendré que hacer, ¿no? A los 28 años, más o menos, tienes tu primera exposición individual. ¿Eso qué significó para ti? Un estímulo muy importante porque la presento en Oaxaca y la verdad presento una serie de óleos realistas y la verdad desde que yo presento esa exposición se vende todo menos un cuadro y ese cuadro fue un autorretrato. Creo que fue el peor error que pude haber cometido, ¿no? Pero se vende todo, ¿no? Con eso nos compramos, Mari y yo, un carrito que es el primer carrito que tenemos, ¿no? Que es un Volkswagen, ¿no? Que además siempre lo adoramos, ¿no?
nunca nos falló. Oye, y eso fue un poco como premonitorio, ¿no? Porque desde entonces sigues vendiendo todo lo que haces. Sí, afortunadamente eso pasa, se vende todo, no por esto que está pasando en cuanto a la venta. He dejado de ser más profesional, me gusta mucho mi trabajo, estoy claro que debo de superarme, sé que a mucha gente le gusta mi pintura, pero sé que a gran cantidad de gente la aborrece, pero bueno, es parte de esto que es el arte, ¿no? ¿Y por qué crees que hay esos extremos? Bueno, entre los que no les gusta, hay una gran parte que no les gusta porque quisieron siempre hacer eso, ¿no? Y se ven frustrados, ¿no? Y la otra parte es porque de veras no conciben que pueda haber un lenguaje de esa naturaleza, habiendo antecedentes todavía mejores, ¿no? Caso de Picasso, Paul Klee, ¿no? Se rehúsan a creer en la historia, ¿no? Que ha dado la razón a esos artistas, ¿no? Y que yo en un momento dado sea oaxaqueño y esté haciendo ese tipo de cosas, como que les resulta que estoy traicionando mis orígenes, ¿no? ¿No? ¿Y esa lucha ha sido difícil? Claro que ha sido difícil, pero en algún momento me llegó a lastimar, en algún momento casi lloré, no llegué a llorar, pero me fortalecí de una manera increíble en pensar en que lo que estaba haciendo estaba bien, que me dio mucha fortaleza al principio cuando empezó a funcionar y eso me tiene muy contento y más seguro ahora, ¿no? Mucho más seguro. ¿Cuál es el verdadero éxito para ti, Rubén? El verdadero éxito, bueno, lo tenemos que ubicar en cuanto a qué significa para ti éxito, ¿no? Puede ser exitoso el pintor que vende mucho, ¿no? Puede ser exitoso el pintor que pinta bien y tiene muy buena técnica, pero falta creatividad. Puede ser exitoso el que le pasan las dos cosas, pero creo que el exitoso es el pintor que va creciendo como pintor y que va creciendo como ser humano, conjuntamente. Ese es un verdadero éxito.